Hola comunidad Caoba, ¿cómo están? Hoy venimos con un nuevo tutorial particular de esta herramienta, Nine, con la cual vas a poder construir flujos de datos de Data Science y de Machine Learning de una forma muy sencilla y rápida. Pongámonos un poco en contexto de esta herramienta. Nine es un software de código abierto, lo cual quiere decir que su código fuente está disponible para que la comunidad pueda realizar cualquier mejora o personalización que se desee. Nine está basado en Java y su interfaz gráfica está basada en el IDE Eclipse. Por lo tanto, si has tenido experiencia en desarrollo de aplicaciones en Java y en particular en este entorno de desarrollo, la herramienta va a ser muy familiar para ti. Finalmente, Nine fue lanzado en el año 2006, lo cual quiere decir que ya lleva un tiempo considerable en el mercado. Es una alternativa muy interesante a otros software con los cuales se aplican tareas de minería de datos, como por ejemplo RapidMiner. Claro está, Nine nuevamente tiene la ventaja de que es un proyecto de open source, lo cual quiere decir que el usuario no debe adquirir ninguna licencia para tener todas las funcionalidades de este software. La descarga de este software puede realizarse a través del sitio web oficial del proyecto. Acá en la descripción del video te vamos a dejar los links para que puedas acceder al mismo y descargar el instalador. La plataforma tiene soporte para los sistemas operativos Mac OS, Windows y Linux. En cada una de estas plataformas vas a encontrar el instalador correspondiente para realizar el proceso de instalación y despliegue de la aplicación en tu equipo personal. Vamos ahora al software. Luego de realizar el proceso de instalación, te sugerimos que hagas la instalación estándar. Vamos a ver el siguiente menú. En primer lugar, el proceso de instalación solicitará realizar la selección del workspace o espacio de trabajo. En este directorio se van a almacenar todos los archivos correspondientes a los flujos de datos y datasets definidos en la definición de las tareas de ciencia de datos. En este caso, te sugerimos utilizar el workspace definido por defecto o el que sea de tu agrado y finalmente seleccionar la opción Launch o Lanzamiento. Una vez desplegado el software, la primera vista que vamos a tener es la vista básica de la aplicación. Acá vamos a ir uno por uno recorriendo los diferentes paneles que ofrecen diferentes funcionalidades y herramientas para poder realizar la construcción de los flujos de datos. En primer lugar, tenemos el explorador de Nine, el cual está en la esquina superior izquierda de la ventana, en su vista por defecto. Este explorador nos permite navegar a través de los distintos proyectos y flujos de datos definidos en la aplicación. Posteriormente tenemos el Workflow Coach, el cual se encuentra abajo del Nine Explorer. En este panel vamos a poder encontrar cuáles son los principales nodos o unidades de tarea más recomendados en la definición de flujos. Acá puedes ver una recomendación dada en términos de porcentaje de uso dado en la comunidad en general. Posteriormente nos encontramos con el repositorio de nodos. En este panel vamos a poder encontrar la recopilación de todas las funcionalidades que pueden ser aplicadas para definir los flujos de datos. Luego nos encontraremos en la parte superior derecha de la ventana con el panel principal. En este espacio es en donde se van a definir todos los flujos de datos a partir de los distintos nodos y conexiones que van a ser definidos por el desarrollador. Finalmente nos encontramos con el panel de la consola. Este panel es bastante importante debido a que aquí vamos a poder ver todos los logs de ejecución de los flujos, tanto los mensajes de información como los de advertencia e incluso los mensajes de error. Es decir, cada vez que mediante o a través
de la definición de un flujo ocurra un error, lo vamos a poder ver registrado en este espacio. Ahora bien, muy seguramente te estarás preguntando qué es un nodo y qué es un flujo de datos. Pues bien, vamos a verlo acá. Ahora lo que podemos hacer es cerrar esta ventana de bienvenida. Acá vamos a tener un lienzo blanco y posteriormente lo que vamos a hacer es crear un nuevo workflow de trabajo. Para esto podemos ir acá a la opción New o Nuevo y seleccionamos la creación de un nuevo workflow de Nime. Acá podemos asignarle un nombre y finalizamos el proceso de creación. El resultado va a ser un espacio de trabajo totalmente vacío para empezar a hacer la definición de los flujos de datos correspondientes. Acá es en donde empezamos a interactuar con los denominados nodos. ¿Qué es un nodo? Un nodo es la unidad básica de tarea en cuanto a flujos de información. En el repositorio de nodos, acá en la parte inferior izquierda de la ventana, podemos ver cuáles son las distintas categorías de tareas que se pueden realizar. En primer lugar, tenemos tareas de lectura y escritura, tareas de manipulación, de visualización, de aplicación de tareas analíticas, conexión a bases de datos, manipulación de otros tipos de datos, manipulación de información estructurada, scripting, herramientas y servicios y otras herramientas de control. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, además de las categorías por defecto definidas en la versión básica de la aplicación, también es posible realizar la extensión de nuevas categorías mediante la instalación de plugins. Este tipo de plugins nos va a permitir realizar el despliegue de otros nodos que definen tareas básicas, tales como tareas, por ejemplo, de procesamiento de texto. Teniendo en cuenta el contexto y la definición de lo que es un nodo, podemos realizar la creación de nuestro primer nodo en este flujo de ejemplo. Para eso, podemos navegar aquí en nuestro repositorio de nodos, en la categoría de lectura y escritura, y ahora en la subcategoría de lectura. Acá se van a desplegar todas las opciones de nodos correspondientes a todos los tipos de fuentes de datos que podemos definir como entrada o insumo de un flujo de datos. En este caso, te invito a realizar la carga o creación de un nodo de lectura de archivos CSV, tal como lo vemos acá. Para realizar la creación del nodo, se debe realizar un doble clic sobre el nombre de la opción correspondiente. De esta manera vamos a tener nuestro primer nodo de Nime creado en nuestro flujo de datos. Al realizar la creación del primer nodo, te darás cuenta de que hay una notación de semáforo en la parte inferior. ¿Qué quiere decir esta notación? Acá te traigo las respectivas convenciones. Como puedes ver, indican el estado de la ejecución de ese nodo. En particular, cuando tenemos el semáforo en rojo, quiere decir que el nodo no ha sido configurado. Cuando tenemos el semáforo en amarillo, quiere decir que ya está realizada la configuración, pero que está pendiente la ejecución de la misma. Finalmente, el semáforo en verde nos habla de que ya se realizó la ejecución de la tarea correspondiente a ese nodo. Finalmente, si tenemos un mensaje de X o de cruz roja, vamos a saber que ocurrió un error en la ejecución de esa tarea. Nuevamente, como te comenté, mientras hacíamos la exploración de los distintos paneles que nos ofrecen las ventanas de Nime, el error correspondiente y su detalle lo vamos a poder ver en la sección de la consola. Ahora te invito a realizar una carga de datos
en este módulo de lector de CSV. Al realizar doble clic sobre el nodo, vamos a poder ver la configuración del mismo. Recuerda que primero hay que realizar la configuración antes de realizar la ejecución de la tarea. En este caso nos vamos a encontrar con distintas opciones de configuración. Para este ejemplo inicial nos vamos a enfocar en la primera categoría, en la cual podemos definir la ruta de localización del archivo de entrada y los respectivos parámetros de lectura del archivo separado por comas. En este caso, podemos dejar estas configuraciones por defecto y en particular te recomiendo que verifiques que esta opción tiene un encabezado de fila, esté sin selección. Luego, hacemos la exploración. El archivo que estoy a punto de cargar lo puedes descargar en la descripción. Ahí te dejamos el link para que lo puedas consultar. Y en este caso vamos a trabajar con el archivo fifa.csv. Una vez definida la ruta de entrada del archivo, podemos seleccionar la opción OK y finalmente, como podrás notar, el semáforo correspondiente al nodo cambia su estado a amarillo, lo cual quiere decir que está listo para ser ejecutado. Ahora vamos a proceder a realizar la ejecución del nodo. Hay varias maneras y atajos con los cuales se puede realizar una ejecución. Por ejemplo, puedes dar clic derecho al nodo y seleccionar la opción de ejecutar. Otra forma en la cual se puede realizar la ejecución es mediante este botón dispuesto en la barra de botones. También mediante el atajo F7. Entonces, te voy a invitar a que realices la ejecución del nodo. Acá vamos a poder ver una línea de progreso en la ejecución de la tarea y finalmente nos vamos a encontrar con el estado verde, lo cual quiere decir que ya se realizó la carga. Para el caso particular del nodo de lectura CSV, podemos realizar una vista previa de los datos que acabamos de cargar. Para este propósito, te invito a que hagas clic derecho sobre el nodo y selecciones la última opción, File Table. Al realizar esta instrucción, se realizará el despliegue de la siguiente tabla, en donde podemos ver el detalle de cada uno de los registros correspondientes a esa fuente de datos cargada. En este caso, podemos ver la información de los jugadores de la FIFA, un dataset que puedes encontrar también de forma abierta en Kaggle. Ahora vamos a realizar la carga de otro nodo de KNIME para ver cuál es ese concepto de workflow. Vamos a ver en particular cómo es la dinámica de conexión entre los distintos nodos. Para esto te invito a que cierres esta ventana y a que cargues el siguiente nodo desde el repositorio de nodos. Supongamos que queremos hacer una tarea estándar de flujo de datos, en particular una tarea que sería necesaria para cualquier flujo de extracción, transformación y carga. Te invito a que en este caso utilicemos la opción de búsqueda del repositorio de nodos. Esta opción es muy útil debido a que hay muchos tipos de nodos, muchos tipos de tareas y a veces resulta un poco complicado encontrar el nodo correspondiente de acuerdo a las categorías definidas. En este caso vamos a realizar una operación matemática sobre una de las columnas de nuestro dataset de FIFA. Para esto te invito a que busques mediante la palabra math, fórmula, el nodo correspondiente. Este nodo
nos va a permitir realizar una operación matemática en una de las columnas de nuestro dataset. Como puedes ver, yo también puedo arrastrar y soltar libremente el nodo en el espacio, lo cual me va a permitir organizar de una mejor manera los flujos de datos. Luego vamos a realizar el proceso de conexión de nodos, lo cual nos va a permitir tener ese concepto de flujo de datos. En el nodo correspondiente vemos que hay unas flechas o triángulos negros, tanto a la izquierda como a la derecha de los nodos. Esta es la notación para la entrada y salida de las tareas correspondientes. Por ejemplo, en el primer nodo, este primer triángulo a la derecha del CSV Reader representa la salida correspondiente a la fuente de datos que acabamos de cargar. De esta manera, debido a que queremos aplicar una tarea o modificación matemática sobre una de las columnas, lo que podemos hacer es seleccionar el triángulo negro correspondiente a la salida del dataset y arrastrarlo a la entrada del módulo MathFormula para poder realizar la operación correspondiente. Acá ya empezamos a ver que la consola de KNIME empieza a arrojarnos algo de información útil e interesante. Por ejemplo, en este caso podemos ver un warning correspondiente a la falta de configuración en el nodo de MathFormula. Vamos a proceder a realizar la configuración del nodo MathFormula. Para esto te invito a que hagas doble clic encima del nodo, lo cual va a desplegar esta ventana correspondiente. Antes de realizar el cálculo, miremos un momento el detalle de nuestra fuente de datos. Como puedes ver, en este dataset tenemos la información correspondiente a los jugadores de fútbol de las ligas más importantes del mundo. En particular, podemos ver atributos como el nombre, una foto, la cual está referenciada por esta URL, el país de origen, la posición en la que juega, la edad, qué tan bueno es, qué tanto potencial tiene, el club en el que juega, entre otros. Centrémonos por un momento en la edad. Te voy a proponer lo siguiente. Teniendo en cuenta que esta es información reciente del año 2020, hagamos el siguiente ejercicio. Calculemos el año de nacimiento de todos los jugadores. Para esto, te invito a hacerle doble clic al nodo de MathFormula y en este módulo, mediante esta herramienta, vamos a hacer el cálculo del valor propuesto. ¿Cómo podemos hacer el cálculo del año de nacimiento teniendo en cuenta la edad del jugador? Sencillamente, lo que debemos hacer es tomar el valor de 2020 y restar el valor correspondiente a la edad del jugador. Esta expresión va a aplicarse a todos los valores correspondientes a esta columna. El valor resultante va a quedar almacenado en una columna con un nuevo nombre definido de esta manera para la opción por defecto que tenemos marcada en este caso. Entonces, de esta manera, teniendo en cuenta que yo quiero calcular en este caso el año de nacimiento, le puedo dar el siguiente nombre: Year of Birth. Una vez realizada la configuración, procedemos a seleccionar la opción OK. Como puedes ver acá, el estado del nodo se encuentra listo para su ejecución y pues no queda más que ejecutar el nodo correspondiente. Muy bien, ya se realizó la ejecución de forma exitosa. En este mismo nodo podemos ver el resultado de la operación. Para eso, podemos hacer clic derecho
y seleccionar la última opción para ver los datos de salida o output data. Acá estamos viendo nuevamente el dataset, es exactamente el mismo que vimos previamente, solo que al final de todas las columnas vamos a poder ver la opción año de nacimiento. Como puedes ver, ya estaba calculada previamente. Acá la volvemos a calcular para realizar el ejercicio completo. De esta manera puedes ver que para todos los jugadores en donde hay un dato válido o disponible, se realiza el cálculo correspondiente al año de nacimiento del jugador. Finalmente, supongamos que yo quiero almacenar este resultado en un nuevo nodo. Para eso, podemos hacer uso nuevamente de nuestro repositorio de nodos, pero en este caso vamos a seleccionar la opción o la subcategoría de escritura. De esta manera, podemos, por ejemplo, seleccionar la opción de escritura a un archivo CSV. En este caso, debido a que todavía no está realizada la configuración, hacemos doble clic al nodo y seleccionamos un directorio cualquiera para realizar la escritura de ese nuevo archivo. Lo voy a definir de esta manera: FIFA-2.csv. Acá puedo definir opciones particulares de escritura, como por ejemplo los respectivos headers de las columnas. Acá podemos seleccionar esta opción y también los respectivos ID de cada fila. Luego de realizar la configuración del nodo, tenemos el estado o semáforo amarillo, lo cual nos indica que está listo para su ejecución, y finalmente realizamos la ejecución del nodo. Muy bien, de esta manera ya vamos a tener como resultado el archivo correspondiente. Finalmente podemos encontrar el archivo resultante en el directorio definido para la escritura, como puedes ver acá. Este archivo contiene la modificación realizada mediante el nodo matFormula sobre los datos originales. De esta manera tenemos la primera definición de un workflow básico de datos. Para finalizar con este tutorial, vamos a ver cómo se puede guardar el resultado y cargarlo nuevamente. Para eso, podemos ir acá al menú de archivo y seleccionar la opción Exportar Workflow de Nime. Tendremos entonces esta ventana en la cual podemos realizar la selección del flujo correspondiente que deseamos exportar. En este caso queremos exportar el flujo tutorial. Y acá en el segundo parámetro vamos a encontrar la ruta de destino del archivo como tal. En este caso se va a almacenar en users.jfm tutorial.knwf. KNWF corresponde al tipo de archivo de workflow de Nime, Nime Workflow. Seleccionamos acá finalizar, nos va a solicitar que guardemos los cambios y listo. Ya tenemos almacenado nuestro workflow de Nime. Ahora bien, si deseamos realizar la carga de un nuevo workflow, lo podemos hacer de la misma manera en importar un workflow de Nime. De esta forma, al tener esta ventana, podemos explorar las opciones y buscar el archivo correspondiente. Tengamos en cuenta algo: al realizar la carga de un nuevo workflow, lo más probable es que se encuentre en un estado por defecto.
Teniendo el workflow en su estado base, podemos realizar la ejecución de todos los nodos al tiempo. Como puedes ver, debido a la definición del flujo, estas dos tareas van a estar encoladas. Acá vamos a tener un error debido a que el archivo users jfm FIFA-2.csv ya existe, lo cual no está permitido en la configuración del nodo de Nime. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Por un lado, puedes borrar o cambiar el nombre del archivo, o también puedes seleccionar una opción acá correspondiente de si el archivo existe. En este caso tenemos la opción por defecto que corresponde a abortar el proceso. En este caso podemos seleccionar la opción de sobreescribir. De esta manera el nodo está pendiente de ejecución y podemos realizar la ejecución correspondiente y exitosa. Para finalizar este tutorial, te invito a que consultes en el explorador de Nime todos los ejemplos que están disponibles para poder ensayar y practicar el desarrollo de tus flujos de datos. Por ejemplo, acá podemos ver varias categorías de ilustraciones. En particular, te recomiendo ver la categoría de Analytics, en la cual vamos a poder aplicar tareas de Machine Learning sobre flujos de datos. Por ejemplo, en la categoría 4 de clasificación y modelamiento predictivo, podemos ver, en este caso, un ejemplo para realizar el entrenamiento y evaluación de árboles de decisión. De esta manera tienes una guía muy interesante para poder realizar las respectivas tareas de analítica. Eso fue todo. Te agradezco mucho por ver este tutorial. Espero que te haya gustado mucho, que sea de tu agrado. Por favor, déjame saber acá en la cajita de comentarios qué tal te ha parecido. Y también déjame saber qué otro tipo de tutoriales te gustaría ver más adelante en este canal. Nuevamente, muchas gracias por ver este video. Por favor, no olvides darle manito arriba, suscribirte haciendo clic acá al botón de abajo y finalmente dándole clic a la campanita para que siempre estés enterado de todo lo que estamos haciendo en el canal de YouTube de la Alianza Caoba. Hasta una próxima oportunidad.